Dios le bendiga, hermanos. La verdad que es maravillosa su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Maravillosa su presencia. Aleluya. Y realmente en este tiempo Dios nos está hablando más claro. Nos está diciendo las cosas como tenemos que saber. Amén. Y el Señor es el que está preparándonos. Este es un tiempo de preparación. De preparación. No es tiempo de perder. No podemos perder el tiempo. Estamos preparándonos. Por eso, hermanos, necesitamos estudiar su palabra. Necesitamos aprender su palabra. Necesitamos conocer su palabra y necesitamos transferir o predicar o enseñar la palabra de Dios. Y vamos a pedirle que Él nos ayude, que abra nuestro entendimiento espiritual, por supuesto. Este lo tenemos, pero el otro, el de adentro, que nos abra para entender su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos venido con hambre, con sed de ti, Señor. Hemos venido con nuestros corazones abiertos. Hemos venido con nuestros corazones expectantes. Hemos venido con nuestros corazones con hambre, con sed de ti, Señor, para que tú puedas llenar nuestras vidas con tu presencia. Y estamos aquí, Señor, porque realmente tú nos has guardado, nos has ayudado, nos has bendecido. Señor, hemos visto tu mano poderosa en toda nuestra vida. Hemos visto, Señor, tu mano poderosa en nuestra familia, en nuestro hogar, en la iglesia. Hemos visto, Señor, tu mano moviéndose, obrando. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no decirte, Señor, lo bueno que tú has sido para nosotros y lo que seguirás siendo? Por eso, Señor, queremos aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera que miráramos la palabra del Señor. Y es tan importante. Vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 1, así dice la palabra del Señor. Vamos a mirar desde el verso 1, con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor vamos a estudiar la palabra del Señor. Y no solo para nosotros, sino que también la vamos a viralizar, como decimos comúnmente la palabra. Viralizar significa que usted la haga correr, que la mande a otros, que otros escuchen la palabra del Señor. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Estamos leyendo Primera de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Qué es? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Estamos hablando de Pedro. Este Pedro no es el mismo Pedro que usted conoce cuando lo negó al Señor. Este Pedro es un Pedro transformado. Es un Pedro que cambió. Entonces, aquí este Pedro está hablando, dice, ¿cuál es el verdadero mensaje del apóstol Pedro? Porque le está hablando ¿a quién? ¿A quién es su mensaje? Le está hablando a los hermanos, a los creyentes. Pedro no le habla a los mundanos, no le está hablando a los no creyentes,
No está evangelizando a los no convertidos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hermanos, nos está hablando a nosotros, que somos la iglesia. Y dice acá, a los expatriados de la dispersión. Significa expatriados, que los hermanos estaban en todos los lugares, no en Jerusalén, sino porque acuérdese que Pedro fue el apóstol que estuvo en Jerusalén. Es que él no salió como el apóstol Pablo a predicar por todas las otras naciones. Pedro se quedó en Jerusalén como apóstol. Y dice a los hermanos expatriados. Y ahí se habla de la diáspora. La diáspora es la dispersión, que estaban los hermanos dispersos. Dice, y Pedro les habla al pueblo del Señor, a los llamados hijos de Jacob, a los llamados el pueblo de Israel. Y dice a los peregrinos. Peregrinos significa que no tienen casa, que no tienen tierra, que no tienen lugar, que no tienen nación, que no tienen... Son peregrinos que van yendo. Entonces les habla a ellos. Y entonces dice a los hermanos que están expatriados, que están lejos, y le dice que le está hablando, le está diciendo lo que Dios tiene para ellos y lo que Dios quiere producir en nosotros como en ellos, a los hermanos, y dice, Dios está para producir una restauración. ¿Qué es una restauración? Es un cambio, una restauración. Les quería mostrar lo que el Señor tiene para ellos en ese tiempo y lo que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Y entonces dice, ¿cuál es la restauración que Dios quiere hacer? Dios nos quiere dar a nosotros una esperanza. Una esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es lo que nosotros estamos esperando, lo que va a venir. Esa es la esperanza, lo que el Señor nos va a enviar, lo que va a venir. Y dice acá el apóstol a todos los hermanos, ¿y la esperanza cuál es? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que el Señor está con nosotros. La esperanza es la resurrección. Pedro cambió su mensaje, cambió su vida cuando Jesús resucitó. Él entendió lo que le espera. Es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que a nosotros nos espera una resurrección. Todo lo que hay acá en esta tierra, todo se termina. Todo se envejece. Todo se pone óxido, se oxida. Todo se pone con moho. Todo se deteriora. Mire lo que se deteriora. Usted se deteriora. Yo me deterioro. ¿O piensa que va a durar? ¿Usted piensa que va a durar? Nos deterioramos y nos terminamos. No hay nada en esta tierra que sea perdurable. No hay nada en esta tierra. Usted me dice, no, pastora, en mi casa todo se termina. Todo se acaba. Entonces, ¿en qué tenemos que tener nuestra esperanza? ¿En qué tenemos que pensar? En la resurrección. Tenemos que pensar en el mañana. Tenemos que pensar, no importa. Me voy a morir hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años. No sé lo que el Señor tiene con nosotros, pero me voy con el Señor. Amén. Ahora, lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice acá que esta esperanza que produce en nosotros, Dios está revelando, dice que Él nos revela su palabra para que nosotros podamos resistir.
Y nos revela el gozo del Señor para que nosotros podamos resistir en las pruebas. Yo le puse como título a este mensaje, le puse así: permaneciendo fieles en la prueba. Permaneciendo fieles en la prueba. No es fácil permanecer fiel en la prueba. Todos somos fieles mientras todo está bien, pero en la prueba o en las pruebas, y entonces dice a los expatriados de la dispersión, le estaba hablando el apóstol Pedro de una esperanza, la esperanza en la resurrección de Jesucristo. Y dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dice, ¿qué es la presciencia? ¿Qué es para usted la presciencia de Dios? La presciencia de Dios significa que Dios conoce de antemano, significa de antemano, lo que me va a pasar a mí, lo que le va a pasar a usted. La presciencia de Dios significa que Dios conoce el pasado. Amén. Dios conoce el presente. Amén. Y Dios conoce el futuro. Él sabe lo que me pasó antes, Él sabe lo que me está pasando hoy y Dios sabe lo que me va a pasar mañana. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, Dios lo sabe todo. Dice, la presciencia según elegidos. ¿Qué somos nosotros? Qué hermoso, ¿no? Elegidos según la presciencia de Dios, el previo conocimiento que Dios tiene de nosotros, que Dios conoce todas las cosas, siempre, pero acuérdense, así como Dios conoce todo, Dios sabe lo que me va a pasar o no lo sabe. Por eso Él me va a guardar, por eso Él me da esperanza, porque Él sabe lo que yo voy a pasar, lo que usted va a pasar, lo que le va a venir. Él sabe todo, pero Él dice que nos da la esperanza de la resurrección para que nosotros podamos soportar lo que nos va a venir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Y dice así, como Dios conoce todo, con la presciencia, Dios conoce todas las cosas, pero a la vez Dios es soberano. Soberano significa que Él tiene en su mano la voluntad. Y Él es el Padre. Cuando dice que Dios Padre, nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de que Dios nos provee todo, porque eso hace un padre, provee todo, y también nos cuida. También nos cuida. Eso hace un padre. ¿Dios es su padre? ¿Dios es su padre? ¿Está seguro? ¿Él lo cuida a usted o no? Sí, lo cuida. Y también nos provee. Nos provee. Es un padre proveedor. Dios nos cuida y nos provee. Dice, y no solo eso, sino que nos ayuda y también permanece fiel. Permanece fiel. Aleluya. Dice, elegidos según el previo conocimiento que Dios tiene de nosotros, Dios, el Padre que nos cuida y nos ayuda en santificación del Espíritu. Dice, en santificación del Espíritu. Dios conoce todas mis luchas, mis problemas, mis situaciones, pero también Él conoce mis victorias. No importa si no las tengo hoy, pero las voy a tener, porque voy a vencer. Y sigue diciendo, en santificación del Espíritu. ¿Qué significa en santificación del Espíritu? Santificación del Espíritu, Dios ordena
¿Vio? En otra parte. Ahora, yo no voy a leer textos para que usted no se... Vamos a ir solamente a la palabra. ¿Qué dice el Señor en otra parte? ¿Cómo dice el Señor? Sed santo. ¿Qué es eso para usted? Una orden. No es que usted quiere ser o no. Usted no les dice, elijan hermanos si quieren ser santos o no. No dice el Señor así. ¿Qué dice? Sed santos. Esa es la palabra. Ahora, ¿por qué dice que seamos santos? ¿Por qué dice, según la presencia de Dios Padre, la santificación del Espíritu? ¿Por qué dice que nosotros seamos santos? ¿Sabe por qué dice? ¿Qué significa eso? Significa conducta. Significa conducta. Yo le dije al principio que Dios está hablando a quiénes, el apóstol Pedro. ¿A quiénes le está hablando? A los creyentes, a nosotros, a la iglesia, no a los mundanos. Porque a los mundanos Dios no le puede pedir una conducta, pero nos pide a nosotros. Sean santos, Padre, y santificación del Espíritu. Sean santos, tengan buena conducta, tengan buen comportamiento. Eso significa conducta. Compórtense bien. ¿Cómo se comportan? Acá en la iglesia, como santos, afuera no sé. Pero nuestra conducta debe ser en todos lados de la misma manera. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios, como santos del Señor, tener una conducta. Y Dios está hablando de nuestra conducta. ¿De nuestra conducta de qué? De las obras que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos, hermano, lo que usted sirve, lo que usted hace, lo que usted ora, lo que usted alaba, lo que usted canta, lo que usted le habla a otro, lo que usted comparte con otro, lo que usted da a otro, todo eso es conducta de obra. Que tenemos que ser santos, tenemos que tener esa conducta porque Dios está viendo, amén. Entonces nuestra conducta está hablando de las obras. Es importante que nos santifiquemos para Dios. Es importantísimo que nos santifiquemos para Dios. Ahora, como dice, ¿por qué nos santificamos en el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nos santificamos en el Espíritu? ¿Qué nos lleva a hacer a nosotros? Primero, mejora nuestra conducta. Y segundo, que nos ayuda a, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser santos? ¿Para qué tenemos que tener buena conducta? ¿Para qué tenemos que santificarnos? Para obedecer. Para obedecer. Mire, hermano, de eso depende la vida cristiana. Cuando usted obedece a Dios. Cuando usted obedece a Dios. A mí me impactó lo que significa Nazaret. Nazaret uno ve un pueblo, pero lo que significa Nazaret significa decir que no. Eso es Nazaret, decir no. Ahora, hermano, ¿es más fácil decir sí? Es más difícil decir no. A ver, ¿cuántos me ayudan? Porque si decimos no, se nos viene todo encima. Lo que fuere. No al pecado, no a esto, no al otro, no acá, no allá. O sea, que el Señor nos ayude a aprender a decir no. Amén. Esto va de paso. Y entonces, la conducta de las obras, y dice que Dios no está hablando de la salvación, sino está hablando que ya somos salvos. Ya fuimos salvos y ahora como salvados tenemos que santificarnos, que ese es el trabajo del Espíritu que trabaja con nosotros. Todos los días el Señor nos está santificando, nos está limpiando, dice, para obedecer, para que seamos obedientes nos santifica. Pero dice, y después dice, y ser rociados. ¿Con qué? ¿Con qué somos rociados? ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Somos rociado con la sangre de Jesucristo. Bueno, esto hoy se le va a abrir su mente.
hoy se le va a abrir su mente. Vio que Moisés en el tabernáculo, o los sacerdotes en el tabernáculo, ¿qué hacían con la sangre de los animales ellos? Cuando entraban al tabernáculo para servir a Dios, en las cosas que hacían. ¿Qué hacían con la sangre? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted lo que hemos leído del tabernáculo? ¿Qué hacían? La rociaban con la sangre a la mesa, a los candeleros, a esto, a aquello. ¿Para qué? ¿Para qué hacían ese trabajo? ¿Para qué rociaban con la sangre? Para que estaban consagrados esas cosas que estaban rociadas con la sangre de los animales, estaban consagradas, ¿para qué? Para el servicio de Dios. Y ahora nosotros, hermanos, estamos rociados con la sangre de Jesucristo. No sé si usted está rociado con la sangre de Jesucristo. No sé si usted está limpio con la sangre de Jesucristo. No sé si el Señor lo limpió con su sangre. Pero ¿para qué está limpio usted? ¿Para qué está rociado con la sangre? Está rociado para servir. ¿Para qué está rociado? Para servir a Dios. Está santificado, está apartado, está separado para servir a Dios. No sé si usted siente que Dios lo separó, que Dios lo apartó, que está rociado. Es algo, es como esos muebles del tabernáculo estaban rociados para el servicio, porque no cumplían otra función sino el servicio. Nosotros no cumplimos otra función sino servir a Dios, servir al Señor, alabando, adorando, dándole gracias, servir a Dios. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Servir a Dios. Diga, estoy rociado para servir. ¿Se siente? Ya está separado, ya está apartado. No es que si quiero servir o cuando sienta o cuando me jubile. ¿Cuántos que se jubilaron y no hacen nada para el Señor? No tienes que esperar jubilarte. Ahora vamos a servir a Dios. Aleluya. Y Dios nos ayude. Amén. Amén. Dios quiere, hermanos. Seguimos mirando. Somos rociados con la sangre de Jesucristo. Dice, para servir al Señor. Y mire que el Señor siempre a nosotros nos dice, en el Antiguo Testamento hay una palabra hermosa en hebreo que me gusta decirle, lo que significa Shema. El Shema. ¿Qué significa la palabra Shema? Significa, oye, mira, escucha. Eso dice Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, lo que Dios está diciendo. Oye, Shema. Apréndalo. Es lindo que usted lo diga en hebreo, aunque sea esa palabra. Es lo mismo que a mí me encanta decir Jesucristo. Jesucristo en hebreo. Yeshua HaMashiach. Me encanta. Y yo cuando estoy orando empiezo a decir Yeshua HaMashiach. Me encanta esa palabra, me suena hermoso adentro. Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Es su Señor? Claro. Y dice, seguimos mirando, todavía no terminamos el verso, lo pueden poner. Dice, elegidos con el previo conocimiento de Dios, ya sabe, ¿no? Del pasado, del presente, el futuro. Es Padre nuestro que nos bendice, nos ayuda, está con nosotros, nos provee. En la santificación del Espíritu, Dios quiere que nos santifiquemos para obedecer y ser rociados para el servicio del Señor. Dice, gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas. O sea, dice, el Señor quiere que nosotros aprendamos a servirle al Señor y nos prepara para servir. Ahora, lo importante
lo importante es gracia y paz sean multiplicadas. Acuérdense, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con ellos? Los liberó, ¿no? ¿Para qué los liberó? ¿Se acuerdan? ¿Para qué los liberó? ¿Se acuerdan de lo que Dios le dijo? Aún Moisés le decía a Faraón, ¿qué le decía? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? ¿Para qué tenía que dejar ir a su pueblo? ¿Para qué? Para que me adore, para que me alabe, para que se goce conmigo, para que alabe al Señor, para que levante sus manos, para que cante, para que ore, para que me adore, para que me rinda culto, para que me sirvan o no. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Somos rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas, porque ustedes ahora, ¿saben lo que van a hacer? Me van a aprender a adorar. Van a aprender a alabar a Dios. Lo que antes hacíamos con los ídolos mudos, con las cosas mundanas, ahora hemos aprendido a alabar a Dios. Hemos aprendido a darle gloria a Dios. Hemos aprendido a adorarle a Dios. Hemos aprendido lo poco, lo mucho que sabemos, pero qué hermoso que podemos alabar a Dios, que podemos adorar a Dios libremente, que podemos decirle a Dios nuestros problemas, nuestras situaciones, y qué lindo que podemos ir y decirle: Señor, tú estás aquí, como cantábamos, tú estás aquí. Verso 3. Bendito el Dios y Padre, otra vez, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bendito el Dios y Padre, otra vez Padre. ¿Cómo quiere el Señor que nosotros aprendamos a depender de Dios? ¿Cómo quiere que nosotros sepamos que Él me provee, que Él me ayuda, que Él está conmigo, que no me abandona? Amén. Bendito el Padre. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere restaurar nuestras vidas. Y de eso es lo que se trata. Que según su grande misericordia. ¿Qué necesitamos, hermano? Nosotros, ¿qué necesitamos para alabar a Dios? ¿Qué necesitamos para servirle? ¿Qué necesitamos para adorarle? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Su gran misericordia. A ver, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está aquí? Por la misericordia que Dios tuvo con usted, que lo alcanzó, que lo levantó, que lo sanó, que lo liberó, que lo sacó del sepulcro. Aleluya, aleluya. Parece que esta mañana vamos a tener un culto de adoración, me parece. Que nos sacó de tanto, del hoyo, que nos sacó de tantas cosas malas. Y estamos aquí porque no estamos porque quisimos venir, porque, hay culto, hay que ir, venga al culto que hay que venir. Pero estamos por la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. La misericordia es tan grande. Nadie merece nada. Solo la misericordia. ¿Y qué hizo la misericordia? ¿Qué hizo la misericordia? Nos hizo renacer. Nos hizo renacer a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo nos hizo renacer? Hemos nacido una vez de la mamá y después nacimos espiritualmente del Señor. Cuando nos convertimos, renacimos. Pero ¿para qué renacimos? ¿Para qué somos renacidos? ¿Para qué volvimos a nacer?
para una esperanza viva. Para una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza viva que tenemos? Por la resurrección de Jesucristo. Esa es la esperanza. El mundano no tiene esperanza. Para nosotros la muerte no es un final. Para nosotros la muerte no es que hoy se acabó, se terminó, se murió. No. Para nosotros la muerte, dijo el apóstol Pablo, no sé qué elegir, hermano, si irme con el Señor o si quedarme. Yo por mí me iría hoy con el Señor porque tengo la esperanza viva que voy a resucitar, que me voy a levantar de nuevo. Me voy a levantar con un cuerpo glorioso de Jesucristo, que Jesucristo me va a dar. Así que no sé si elegir, si quedarme acá, pero me quedo. ¿Sabe por qué me quedo? Por ustedes. Porque todavía tengo que predicar. Pero por mí ya me iría. Por mí ya me iría. Pero estamos aquí por ustedes. Para animarlos. Para que ustedes tengan un encuentro con Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Esa es la esperanza que el enemigo... Él pensó cuando mató a Jesús, cuando murió Jesús, se terminó el cristianismo, se terminó Jesús, se terminó todo, porque el diablo no sabía, hay cosas que el diablo no sabe, que Jesús iba a resucitar, y no solo iba a resucitar, sino que lo iba a vencer. Fue al infierno, le arrebató las llaves del infierno, sacó a los que estaban presos, les predicó a los encarcelados, se los llevó al cielo, le sacó y dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Dios que adoramos. Ese es Jesucristo que está con nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta esperanza viva que tenemos. No se desanime, hermano, en las pruebas. No se desanime en los problemas. No piense que es fatal. No hay nada fatal, porque en la prueba el Señor, que está previo conocimiento que tiene, Él está conmigo en la prueba. Él está contigo en la prueba y también sabe lo que vas a pasar de aquí hoy a mañana en adelante. Te quiero decir que el Señor va a estar contigo. No te desanimes, no te desanimes. El Señor está con nosotros. Aleluya. Seguimos el verso 4. Para una herencia. Qué palabra, ¿no? Para una herencia incorruptible. Recién hablábamos con el pastor por problemas de la gente, ¿no? Se están matando por una herencia. Así es la gente. Pero qué hermoso, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Esta palabra de la esperanza que tenemos, habla de la herencia incorruptible, reservada, ¿sabe para quién? Para nosotros, reservada en los cielos. No puede ser parada con el sufrimiento. No puede ser esta herencia que tenemos, no puede ser quitada por las pruebas. Esta herencia que tenemos no puede sacarnos a nosotros. La herencia que tenemos, ya la tenemos, es incorruptible, es incontaminada, inmarcesible. Pero ¿dónde está la herencia? ¿Dónde está la herencia que Dios tiene para vos y para mí? ¿Dónde está? ¿Dónde? En los cielos. Está reservada. ¿Reservada qué quiere decir, hermano? Es como cuando usted hace una reserva de algo y dice, bueno, y llega usted al lugar y le dice, ¿tiene la reservación? Y usted le muestra, pase. Esa herencia está reservada para ti y para mí en los cielos y no
va a ser apartada. No nos van a quitar nadie lo que a mí me corresponde. La herencia que Dios tiene para mí no me lo va a quitar nadie. Nadie me va a sacar esa herencia. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios de antemano la preparó en los cielos y me está esperando esa herencia. Dice, reservada en los cielos, ¿para quién? Encima, si usted duda, ¿para quién? Dice ahí. Para ustedes. ¿Siente que tiene la herencia? Reservada en los cielos para ustedes. No es para cualquiera, es para los que son hijos, los que son rociados con la sangre de Jesús, los que son limpios con el Señor. Y dice que el Señor dice que esta herencia a nosotros, dice, no puede ser separada con el sufrimiento, está reservada. ¿Por qué? Por la fe. Está reservada para nosotros por la fe. Aleluya. Cuando alguien se aparta de la esperanza, esta esperanza de Dios, cuando alguien se aparta del Señor, también se aparta de las promesas, porque acuérdese que la esperanza está ligado con las promesas de Dios. Y cuando alguien se aparta del Señor o se aleja del camino, se aleja de la esperanza, se aleja de la herencia, se aleja de los cielos, se aleja de lo que Dios nos da. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermanos, aprendamos, que nosotros sepamos, amén, que tenemos esta esperanza en las promesas y que Dios ahora, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de prueba, en los momentos que a veces pasamos lo más difícil de nuestra vida, nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros y que Dios no se aparta de nosotros y que el Señor sabe que yo estoy pasando las pruebas difíciles, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea de familiar, de salud o de alguna herencia o que me están quitando mi casa, lo que sea, o mi trabajo. Dios sabe, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor sabe porque Él tiene algo mejor para nosotros. Él nos está mostrando lo que tiene para nuestras vidas. Aleluya. Y dice que nosotros tenemos que tener esta fe en las promesas del Señor porque, hermanos, vienen días difíciles. No solo en la economía. Acuérdese que hay un hombre, que es el hombre que se llama sin ley, es la bestia, es el anticristo, el 666, viene, ya está, todavía no lo sabemos dónde está, pero viene a dominar este mundo y viene la prueba. Dice que el que no se marque con la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, no va a poder trabajar, no va a poder hacer esto. Ahora mismo con las vacunas, algunos gobiernos, no sé qué les pasó a los gobiernos, están exigiendo el que no se vacuna no puede trabajar. Yo digo que todo esto de la pandemia es un previo ensayo de lo que va a venir. Si ahora los cristianos se achicharraron, si ahora los cristianos les vino, ¿de dónde inventaron los cristianos? ¿Cómo se llama eso que inventan ahora? Es un invento. A los cristianos no les puede venir eso. Pánico. Tengo pánico. ¿De dónde te vino pánico? Si tenés al Señor. Está contigo el poderoso. Está contigo el más grande. Está contigo, Dios te reservó una herencia. Dios te una resurrección. ¿Cómo vamos a tener
pánico. ¿De qué vamos a tener? Que el mundano lo tenga me parece bien, pero nosotros los cristianos no podemos tener esas cosas, ningún pánico, ninguna nada, porque el Señor está con nosotros. Y si me tengo que morir, me voy con el Señor. ¿O no? Eso es del diablo, es mentira de Satanás. Empiece a tomar victoria sobre su vida si es que la tiene. Que Dios nos ayude, hermanos. Miramos el versículo 5. Y que sois guardados, como si fuera poco. ¿Por qué somos guardados? Por el poder de Dios. De Dios. ¿Mediante qué somos guardados? Mediante la fe. Mediante la fe. Ninguna cosa nos hace aguantar, hermano, la prueba, sino solamente la fe. La fe me hace aguantar las pruebas. Amén. Dice, ¿para alcanzar qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el postrer, manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir? La salvación, ya somos salvos, pero acuérdese que dice el Señor, el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, antes no está salvo, sí está salvo, pero hay que perseverar. Hay que seguir, no hay que apartarse, hay que buscar al Señor. Pero el Señor, tengo tantas cosas. Sí, el Señor sabe. Algunas personas me dicen, ay, hermano, usted no sabe las cosas que tengo. Le digo, hermana, póngase contenta, el Señor lo sabe. ¿El Señor lo sabe o no lo sabe? Nada más que tenemos que aprender a confiar en el Señor, a orar, a esperar en el Señor. Y dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Bueno, ¿cómo lo vamos a explicar? Nosotros experimentamos el gozo. Los cristianos hemos aprendido a experimentar el gozo. ¿Por qué el gozo? El gozo, hermano, es algo que hoy yo no le voy a explicar todo porque va a tomar mucho tiempo. El gozo es algo que no es alegría, que no es reírse, que no es estar contento, es algo de adentro, de acá, de adentro. El gozo del Señor, que aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando problemas, acá adentro hay un gozo. Amén. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Afligidos que estemos llorando, pasando pruebas, diversas cosas, estén sufriendo las pruebas. ¿Para qué? Ser afligido en diversas pruebas. Es importante que nosotros, el Señor nos ayuda, nos da la fortaleza, nos da la fuerza, nos da la capacidad de soportar. ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué nos da el Señor? La fuerza, ¿para qué? Para soportar. ¿Soportar qué? Eso. Que seáis afligidos por distintas pruebas. Y estamos pasando pruebas. Pero lo que le estaba diciendo yo al principio, le estaba diciendo, hermano, vienen días difíciles. Vienen días difíciles. ¿Y qué es lo que nos hace soportar las pruebas? Nuestra fe. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, sometida quiere decir que Dios nos da la oportunidad. Nos da la oportunidad para que nosotros
soportemos las pruebas, para que sometida, nos somete a veces a pruebas, vuestra fe, dice, y ahí compara el apóstol, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, para que vuestra fe genuina, vuestra fe verdadera, vuestra fe genuina, porque hay imitación de fe, hay fe fingida, también hay fe fingida, hoy no vamos a hablar de eso, dice, para que genuina es diferente, estará nosotros sepamos soportar agradando al Señor, que dice acá que el oro se prueba con el fuego, es lo mismo, nuestra fe se prueba, se va probando por el fuego de las pruebas y seamos hallados, dice, en alabanza. ¿Por qué dice en alabanza? Gloria y honra se ha manifestado Jesucristo. Se ha hallado en alabanza, en adoración. ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Cuándo ora usted? ¿Cuándo ora? ¿En qué momento ora? Señor, en lugar de decir, mira lo que estoy pasando, Señor, tengo esto, tengo el otro, el Señor ya lo sabe. Pero cuando ora usted y le dice, Señor, trae alabanza, trae adoración. ¿Usted nunca ora eso? Trae, Señor, trae adoración, que yo te adore, que yo te alabe. Pero estás pasando pruebas, son difíciles, sí, ya sé, pero yo quiero adorarte. Dice, perecedero con fuego, sea hallada, la fe probada, sea hallada en alabanza, en gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. 8. Dice, sea alabada, sean las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está. Cuando le alabamos, cuando le adoramos, nosotros sometemos a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Antes decía que el oro, para ser probado, para que sea verdadero, lo prueban en el fuego. Y nuestra fe está probada en las pruebas, pruebas del fuego, en las cosas. Ahora, cuando sale nuestra fe, está sometida, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, dice el verso 8. Entonces, miramos el verso 8. ¿A quién amáis? ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me llena mi alma? ¿A quién amáis? Sin haberle visto. ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir? Que amáis sin haberle visto y os regocijáis con gozo inefable. El creyente que conoce al Señor se goza. Pedro nos motiva para entender que aunque no conocemos al Señor personalmente, nunca lo hemos visto, pero sabemos que esa esperanza viva, la resurrección está en nosotros. Hay un gozo inefable y glorioso. Hay muchos coros que cantábamos cuando yo recién me convertí. Hay un coro que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted? A mi nombre, yo feliz responderé. No dice a mi apellido. Puede ser de apellido Washington, puede ser Chuchuchucuay, Cachuquichi, no sé el apellido, no importa, o puede ser, no, mi apellido es
alemán, qué sé yo, Zimmerman, Germán, no importa, tu apellido no funciona, tu nombre, tu nombre, tu nombre. Señor, tú me llamas por mi nombre. Por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida consagrada solamente a ti. Señor, nada tengo para darte. ¿Usted tiene algo para darle? Solamente te ofrezco. ¿Qué le vamos a ofrecer? Hoy mi vida, hoy. Dígale hoy. Para que la uses tú. ¿Quiere ofrecer su vida para que la use el Señor? Solamente te ofrezco hoy mi vida para que la uses tú. Qué hermoso. Qué hermoso es el Señor. Cómo el Señor puede ayudarnos en nuestra vida, hermano. No nos afanemos, preparémonos para que el Señor nos ayude. Y dice el versículo 9, vamos a hacer un poquito más rápido, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. ¿No es que ya están salvas? Sí, están salvas, pero el asunto es que yo llegue allá. Como las 10 vírgenes, eran salvadas las 10, pero 5 estaban preparadas y 5 no. Le faltó el aceite, le faltó el gozo, le faltó la fe, le faltó la esperanza en la resurrección. Se confiaron. Vino el esposo y no entraron. Yo quiero estar allá cuando el Señor me llame por mi nombre, cuando allá se pase lista a mi nombre. Yo quiero responder al Señor. Sigamos el verso 10. Aleluya. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mire qué hermoso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron los profetas? ¿Qué hicieron estos hombres? Había una gracia destinada a nosotros, a cada uno de nosotros, nos llegó la gracia del Señor. Dice, inquirieron, diligentemente indagaron. Inquirieron, indagaron diligentemente acerca de esta salvación. ¿Qué quiere decir? Que la redención es el pago. El pago. Redención significa plata, pagar. La redención es el pago de nuestra salvación. Jesús pagó por tu vida, como si fuera poco. Vos no te valorizás. Vos pensás, bueno, yo soy un pobre desvalido y desnudo. Nada. El Señor pagó. Con su vida pagó para rescatarte del pecado, para sacarte del infierno, para levantarte. Y no importa si te des o no el lujo de decir, yo valgo mucho. Sí que vales mucho porque el Señor está en tu vida, el Señor está contigo. Por eso vales, no vales porque sos pinchichuey, no sé. Valés porque tenés a Jesucristo. Y eso costó la vida de Jesús, la redención. Jesús pagó por vos, pagó por mí. Y sabe que el diablo, cuando viene el diablo, le dice, yo soy comprado por precio de sangre. ¿Cuántos son comprados por precio de sangre de Jesucristo? Él pagó el precio. Él dice el Señor, estas personas son mías. Estas personas son mías. Yo pagué el precio. Yo pagué el precio.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Semejante obra del Señor. Él pagó el resultado final de ser salvos. Los profetas estuvieron profetizando la gracia de Dios y estaban buscando, indagando, profetizando que esa gracia me iba a alcanzar, que te iba a alcanzar. Dice el verso 11, nos iba a alcanzar escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Quiere decir que el tiempo, estos profetas estuvieron indagando, mirando, escudriñando cómo Jesús iba a morir el sufrimiento del Mesías y las promesas del Señor en el orden de Dios, que después del sufrimiento viene la gloria. Nosotros ahora, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia y vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por persecuciones, vamos a pasar por críticas, vamos a pasar por dolores, como dice la Biblia, vamos a pasar por esto, pero sepamos una cosa, que lo que viene después del sufrimiento, vienen las glorias que vienen tras, las glorias que vienen después, las bendiciones que vienen después. Usted ni se imagina lo que viene después para tu vida y para la mía. Nosotros, aunque pasemos por cosas difíciles, no importa, sepamos, hermanos, resistir las pruebas, resistir las situaciones, resistir las cosas, porque lo que viene después es glorioso. Él tiene para nosotros una herencia inmarcesible, inmaculada, una herencia en los cielos, está reservada para mí, para ti, y el Señor quiere que nosotros aprendamos acá a prepararnos, a resistir. Podamos resistir. Y el último versículo, estamos en el 11, el 12. Dice así la palabra del Señor. Dice, y a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. ¿A quién le reveló todos los profetas? Todas las cosas que Dios le reveló a los profetas, ¿para quién les reveló? Para nosotros, hermanos. Para nosotros. Para nosotros. Dice, sino para nosotros, que administran las cosas de las cosas que ahora os anunciamos, y los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas por las cuales anhelan los ángeles. Con esto yo voy a terminar poquito. ¿Qué hacen los ángeles? ¿Usted sabe lo que hacen los querubines en el cielo? Los querubines en el cielo hacen esto. Santo, 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 santo. Eso hacen los querubines. Los ángeles no conocen la salvación porque nunca fueron salvos por la sangre de Jesús. No conocieron el amor de Dios, no conocieron la misericordia, no conocieron la gracia. Pero Dios a nosotros nos dio la gracia, la misericordia, el amor, la herencia. Fuimos rociados y ahora el Señor dice, nos ha enviado para que nosotros anunciemos el Evangelio a otras personas, anunciemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio a otras personas. ¿Y saben qué? ¿Saben qué, hermano? Dice que el Señor a nosotros nos da una comisión. ¿Sabe lo que es una comisión? Un mandato, ¿no? Un encargo. Bueno, una comisión normalmente, una persona que lo mandan de comisión, le dicen, bueno, está trabajando, te vas a ir de comisión a otro pueblo y te vamos a pagar por la comisión.
Entonces alguien dijo, a mí me gusta hacer comisiones porque me pagan más. Eso es el mandato que nos dio Dios, la comisión que nos dio Dios. Dice, vos servís al Señor, vos predicás el Evangelio, vos hablás por las vidas, vos orás por otro. ¿Sabes qué? Esa es la comisión que Dios te dio. ¿Y sabes qué? Eso Dios te va a pagar. Dios te va a pagar. Aunque lo haces por amor, no lo haces por plata, pero Dios te va a pagar. Porque cuando Él comisiona a alguien, le paga. No se queda nunca Dios con el vuelto. Dejaste tu vida, Dios te va a pagar. La sacrificaste tu vida, Dios te va a pagar. Hiciste esto por otros que nadie te ve, Dios te va a pagar. Haces esto, aquello por otras vidas, Dios te va a pagar. No importa si nadie te dice nada, no importa si alguien te está diciendo algo o no. Lo importante es que Dios te está mirando y dice, el Señor, está bien. Fuiste de comisión, te voy a pagar. Te voy a pagar. Con creces. Y con esto quiero terminar. Hasta aquí llegué. ¿Estás preparado? Cuando vengan las pruebas, ¿estás preparado? Cuando venga la hora difícil, ¿estás con el Señor? ¿Te estás llenando de Dios? ¿Tenés la esperanza viva que es la resurrección? ¿Estás preparado? ¿O a la primera te vas a esconder? Como dijo Elías, ¿qué haces, Elías, en esa cueva? ¿Qué haces metido ahí? Tuve miedo. Buscan para quitarme la vida. Y yo solo he quedado. Y encima me buscan para matarme. Le dijo Dios, no. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Hay 7,000 que están orando. Tenés que abrir tus ojos espirituales y pararte en las manos del Señor y decirle, Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor. Usa mi vida. ¿Nunca le dijiste usa mi vida? ¿Quiere decirle esta mañana que párese donde está? Aleluya. Párese. Póngase de pie. Y le vamos a decir juntos. ¿Qué le vamos a decir esta mañana al Señor? Usa mi vida, Señor. Levanta tus manos. Aleluya. 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 Quizás piensas que no sirves. Quizás piensas que Dios no te toma en cuenta. Quizás piensas que eres tan malo que Dios no te va a usar. O hiciste tantas cosas malas que Dios te desechó. Pero Dios te dice, estás rociado con la sangre de Jesús para servir a Dios, para ser santificado, para darle la gloria a Dios, para servirle. Lo más importante es que sientas que Dios te perdonó y que la misericordia te alcanzó a tu vida y que hoy la misericordia está con tu vida, la gracia de Dios está con tu vida. Le vamos a decir todos, usa mi vida, Señor. Levanta tus manos y dile, usa mi vida. Oh Jesús, oh Jesús, usa nuestras vidas para tu gloria, para tu alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llena nuestras almas, llena nuestros espíritus, Señor. Llena nuestras vidas con tu presencia. Que esa gracia tuya venga sobre nosotros. Esa esperanza viva venga hoy. Que salgamos con la certeza, con la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor. Y de que tú nos vas a ayudar. Por más difícil que sea la prueba, por más grande que sea la prueba, por más grande sea lo que tengamos que pasar, Señor, aquí estamos en tu presencia.
Usa nuestra iglesia. Úsanos, Señor. Queremos alabarte. Queremos bendecirte, Señor. Alábale, hermano. Alábale. Dile gracias, Señor. Alábale a Dios. Dile gracias, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Llénanos, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos esta mañana. Oh, gloria a ti, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria por siempre. Prepara nuestras vidas, Señor. Prepara nuestras vidas. Danos tu gracia en el nombre de Jesús.